viste que empezamos charleta nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos hoy, Nessi? No, pues, sí, sepan tolerar. No paramos de hablar. Igual. Es así. Ganamos tiempo. Qué lindo recibir amigos, qué lindo recibir invitados, qué lindo recibir actores. Y este momento es muy especial para todos, porque apuntamos a un texto, a una obra que da un homenaje en vida. Y eso es lo más importante. Te debía una margarita es el título, y aquí están quienes algunos, ¿no? Porque es un elenco bastante variado. Nos acompaña Martín Cabrera y Sandra Escame. ¿Cómo andan eso? Bueno, muy bien. ¿Andan bien? Muy Muchas bien, gracias. contentos. Contentos. Un poquito aliviados porque ya estrenamos. Claro. Ya se sacaron el peso de encima, ya Claro. rompieron el hielo. Claro. Y uno que no la vio aún se pregunta justamente cómo te surge la idea como escritora a ti, plasmar en papel, luego llevar a teatro lo que tiene que ver con este universo Rosenkopf, con todo lo que tiene el ruso para contar además, pero sin tener su obra literaria. No sé si estoy correcta en lo que digo Sí. o me corregís. Sandra, contame No, cómo estás fue. correcta. Bueno, el proyecto surgió no solo de mí, sino de Mariné Guerrero, que es la productora y directora, y que tiene un pequeño papel también ahí en la obra. Pequeño porque entra poquito, ¿no? Pequeño, gran papel. Y bueno, entre las dos hace mucho tiempo queríamos hacer esto. Y bueno, un verano me puse a leer todo lo que me faltaba de Rosenkopf, que era mucho. Había leído bastante, pero la obra de Rosenkopf es muy extensa. Sí, claro. Y bueno, y empecé como a elaborar esta obra que pretende ser un homenaje, que pretende que tenga el aire de Rosenkopf, algunas situaciones, algunos personajes, que respete la psicología de los personajes, donde aparezca el barrio, donde aparezca Qué lindo. Montevideo, el barrio que es propio de Rosenkopf, y donde aparezca la murga. Vos hablabas de la murga, y hay una murga, Por cierto que sí. porque está el Gran Tuleque también, que es un forma parte del personaje. ADN de Mauricio, ¿no? Del ruso, ¿no? Sí, Con aquella historia del galpón, todo Sí. lo que hizo el Gran Tuleque. Y ¿sabés qué? A propósito de lo que dice Sandra Martín, se me ocurre que hacer un homenaje en vida con quien estamos homenajeando, con los ojos bien puestos, hay que asumir una responsabilidad y un compromiso, sobre todo, muy importante. Sí, cuando Mariné me invitó para este proyecto, todavía no estaba escrita la obra. Pero sí sabíamos por dónde iba a ir porque en realidad ella al cumplir 30 años como profesional, se había estrenado como actriz precisamente con la obra La Margarita y sabíamos que iba por el lado de Rosenkopf, pero no sabíamos nada más. Por lo menos yo no sabía más nada hasta que apareció el texto de Sandra. Y ahí, lógicamente, las piernas me seguían temblando. El profesionalismo con el cual encaramos todo esto tenía mucho de respeto, mucho de compromiso. Y bueno, y saber que íbamos a estar hablando de una persona que seguramente iba a estar ahí, viéndonos, que obviamente fue lo que pasó y quedamos muy emocionados con que eso pasara. Pero yo tenía que cuidar mucho de que no se tratara de una imitación, que fuera, digamos, la idea, el mensaje, la forma de decir de un actor interpretando a un escritor que tuvo 12 años preso, 12 años encerrado, la historia que todos sabemos. Bueno, eso fue lo que tuvimos que trabajar y con esos personajes que estaban en su imaginación, que fueron, digamos, el arma que tuvo para resistir, para aguantar, para sobreponerse a tantas situaciones adversas que le tocó precisamente en eso. Bueno, todo eso lo contamos en esta hora y 20 de espectáculo, donde está Mauricio, está Margarita, está Vincha Brava, el Gran Tuleque, está la Margot, está Sombra, que es un personaje siniestro que representa a todos los cuidacárceles de esa época. Y además están todos esos personajes que permanentemente aparecen en el cuento o en los cuentos que forman parte de esa obra hermosa de Mauricio Rosenkopf. La dinámica de creación que vos pensaste se amalgamó con simpleza en el escenario. Sí, primero quería decir una cosa que dijo Martín, Sí. que no pretendió ser una imitación y desde el punto de vista de la creación también. Claro. No es una selección de Mayor textos, no desafío es un tuviste recorte y igual. pegue, Sí, sí, es sí. una obra inspirada en Rosenkopf. Exacto.
yo también quería decir lo que yo quiero decir desde mi punto de vista, pero respetando el tono, respetando el aire de las obras de Rosenkopf. Por eso ahí no, como que yo no me la podía jugar libremente, pero a la vez quería ser yo. Ese fue mi desafío. Y el de Martín viene por ese lado también, esto de no caer en la imitación, Claro. sí en una recreación capaz, no en la imitación. Me preguntaste otra cosa y me olvidé. No, es La justamente dinámica. eso, si el proceso de creación, la dinámica que vos pusiste en ese papel cuando lo escribiste, te fue simple volcarlo Ah. a las tablas, con los actores, Bueno. el trabajo en conjunto, cómo se lo que generó pasa- para los dos. Ahí fue la puesta en escena y el trabajo actoral que me pareció magistral a mí. Me parece que es muy poética la puesta en escena. Y es muy poético el trabajo que hacen ellos. Y ¿Cuántos borradores? ¿Cuántas veces rompiste el papel? No. Porque en la propia creación, como dice Rosario, la dinámica de creación, seguramente el texto no sale de una. Hay que borrar, Bueno. hay que sacar, poner, achicar, porque la Sí, obra sí. quizás da para mucho más. bueno, viste que ahora en general uno escribe en la computadora, es mucho más fácil borrar, reescribir. Y bueno, cada vez que me sentaba en la computadora a continuar la obra tenía que leer y cortar, sacar, no sé, borradores, no sé, porque además yo los voy borrando para no confundirme, no los guardo, entonces no sé cuántos hubo. Debe haber. No generó modificaciones luego. Entonces, Bueno, sí, era más larga la obra. Ah, le tuvieron claro, que claro. sacar, le Tuvimos tuvieron que que- sacar a bastante. ver cómo fue. Porque, digamos, cuando empezamos a trabajar, Andrés Leal, que trabaja en la codirección con Mariné Guerrero, que nosotros tenemos este año, o en este proyecto, en mi caso, que vengo de Colonia, Rubén Cortizo de Juan Lacase, Andrés Leal, que es de Colonia Valdense. Qué bueno. Entonces armamos todo un equipo y veníamos a ensayar acá. O el equipo de Montevideo se iba a ensayar a la preciosa sala de la Biblioteca Rodó allá en Juan Lacase y ahí hacíamos ese trabajo. Nos dimos cuenta en determinado momento que teníamos mucha cosa y que había que empezar a peinar esa obra. Claro. Y bueno, con mucha pena porque había momentos mágicos, hermosos, que hubo que decidir no presentarlo. Y además, en mi caso, yo había leído, no toda la obra de Rosenkopf, pero muchas de las cosas que ha escrito, y con los personajes que aparecen en escena me iba a buscar a ver qué era lo que pasaba con esos personajes, porque cuando yo los tenía que ver en escena, yo tenía que estar familiarizado con ellos, Sí. porque eran creación de ese Mauricio que precisamente dialoga con ellos en una forma, estoy contando toda la obra. Actor estudioso, ¿no? Bueno, muy bien, muy aplicado. Está muy bien, sí, sí, está muy bien. No, yo lo escuché Pasa. porque... Entonces lo que traté de hacer fue eso, método. saber quién era o qué era lo que había escrito Mauricio sobre Vincha Brava, Margarita, en fin, todos los que aparecían ahí. Cuando hace una descripción del barrio, que a mí me parece maravilloso, fue lo primero que me aprendí, que es un parlamento precioso, lleno de poesía, unas imágenes divinas. Yo me iba a trabajar todas las mañanas y me lo iba diciendo porque me encantaba. Viste que a veces uno va tarareando una canción cuando anda en la calle o cuando está en la casa. Yo hacía esos parlamentos porque son tan lindos, porque es ella pensando lo que estaba pensando Rosenkopf en el momento que después iba a escribir lo que escribió. El ejercicio fue divino. Lo que pasa es que también ocurre de que Mauricio Rosenkopf, la manera que tiene de contar siempre en sus historias, por eso estás viendo sí o sí el barrio cuando camina el viejo y tanta cosa que Exacto, él exacto. siempre... Y posicionarse como actor en un personaje de esa característica, se me ocurre que tiene que haber ahondado en tus cualidades más íntimas. Porque Sí, mucho. no es fácil no querer imitar, Claro. ¿no? Sí, estamos hablando además que es un momento de su vida de hace 40 y pico de años atrás. O sea, ahí estaba él, porque si bien es todo un proceso, cuenta, la gente va a ver como distintos momentos, pero tienen un hilo, o sea, tienen se va desarrollando la obra. Puede ser el mismo día o varios días, eso lo va a percibir cada uno, lo va a entender cada uno. Hay algunas señales que se dan que precisamente nos dan cuenta de qué momentos son. Y hay un personaje que es fundamental, que yo omití mencionar, lo que quería ponerlo en el final, que es el ñato. Porque ese diálogo de Rosenkopf, de Mauricio, consigo mismo, es con el ñato, con el que está en el otro lado del muro, con el que permanentemente y aparecen los golpes porque es la forma en que se comunican. Es decir, todo eso
tratamos de presentarlo en esta propuesta. Qué maravilla, ¿no? Uno queda escuchando porque siente que es una historia que tiene mucho de profundo, mucho de humano también, mucho de sensible. ¿Cómo describirían la obra como tal? ¿Hay algún brote de humor Sí, que se pueda generar por la propia vida de Mauricio Rosenkopf? Después ¿O uno piensa que es todo drama? Bueno, en la la escritora historia? lo va a explicar mejor, pero yo sentí el amor, la ternura Qué lindo. y el humor para resistir precisamente Sí. esos Para momentos. sobrellevar esa situación, ¿no? Sí, hay situaciones dolorosas, se cuentan situaciones dolorosas porque el argumento es Mauricio en el calabozo, nosotros decimos de la cabeza para adentro, es con todos los Claro, mucho personajes que se le encierro, ¿no? aparecen en el calabozo, se le aparecen realmente, pero son los personajes que él tiene en su imaginación y en su memoria, porque en su obra juega la imaginación y la memoria también. Y son situaciones dolorosas. Lo que pasa es que se cuentan desde la ternura, desde la resiliencia Claro. y desde el humor, respetando también esas características que son parte de su obra, respetando el tono, porque si vos lees Sí. su obra es eso, su Tal obra cual. puede contar las cosas más terribles, pero desde otro lado, ¿no? Pero Suavizando las realidades que le tocó vivir, sí, tal cual. Por ejemplo, cuando él decía el código Morse, el invento, cuando Mauricio lo cuenta, ¿no? Lo cuenta con una naturalidad que uno no puede creer, ¿verdad? Que está contando de la manera que tengan para comunicarse y eso también, eso es respetar el estilo también, ¿no? Claro, No, que tenga cierto, Claro. ¿no? claro, sí. Que uno diga, bueno, esto emerge de los textos. O recuerde, ¿no? Habrá muchos tipos de espectadores. Habrá espectadores que no han leído nada de Rosenkopf, habrá espectadores Eso, que claro. sí, o que son más expertos o menos expertos. La idea es que igual la obra Se le llegue a entienda. todos, se entienda y sobre todo conmueva. Claro, sin duda que sí. Sobre todo conmueva. Por lo que Sí. entendimos que pasó en el estreno, eso se logró. Sí, incluso con respecto a lo que dice Sandra, después del estreno yo conversé con mi sobrina, con mis sobrinas y mi hijo, que están en los 20 y tantos, y quedaron enganchados con ese personaje que poco conocían o que poco conocen y que han leído Sí. quizás una o dos de sus obras y nada más, y empezaron como a tener un poco más de interés. Bueno, eso está bueno también, que capaz que de la nada surge el interés de saber por qué hace referencia a tal cosa o por qué aparece determinado personaje. Para mí, yo tenía un perro en mi juventud que se llamaba Tuleque, porque cuando yo vi el regreso del Gran Tuleque, esa obra a mí me quedó marcada, dirigida por Carlos Aguilera. Entonces, yo quedé fascinado con ese mundo, con ese universo Rosenkopf, y a partir de ahí, esos textos empezaron a aparecer, a acompañarme en distintos momentos de mi vida, y hasta el día de hoy sigo con algún cuento, alguna obra que me interesa. Y lo que yo decía de temblaban las piernas, cuando Mariné me invitó para hacer algo de esto y me dijo de qué se trataba, yo no lo podía creer. Yo decía, esto lo tengo que aprovechar al máximo. Y el esfuerzo fue, la entrega. Pero me fue- pedían el libreto y yo no lo había terminado. Claro. Decía, pará. La ansiedad del actor. Claro, la ansiedad. Es la ansiedad Claro. del actor, sí. Bueno, y ahí está David Falco haciendo el Tuleque, está Estefanía Galípolo, que es la Margarita, y Vincha Brava, Mariné Guerrero con la participación de la Margot. Perdona que te interrumpa, Mariné Guerrero. A ver, te debía una Margarita, el título tiene una historia también, ¿verdad? O sea, tiene una relación con Mariné, ¿no? Tiene una relación con Mariné y tiene una relación con todos los uruguayos. Sí. Porque para mí te debía una Margarita, debemos este Todos homenaje, debemos, ¿no? claro. Y bueno, y con todas las connotaciones que le quieras dar a la Margarita. A la flor, a lo que es la Margarita como un símbolo para los uruguayos, a la Margarita de Rosenkopf, no sé. Están Sí, no, ricas Porque las- es tan rica la simbología Es tan que rica. Sí, tiene, obvio que ¿no? sí. Para Cada uno nosotros. lo interpreta y lo siente de maneras distintas. Bueno, estuvo Rosenkopf en el estreno. Sí. ¿Qué devolución tuvieron de él? A mí me dijo, Soberbia. permitime lo que te voy a decir, Un crack es. te queda pintado. Qué bueno. Ya está. ¡Qué orgullo! Vos saliste de ahí. Ya está. ¿entendés? Ahí me mandó un lindo. mail, que queda mal decirlo, pero tal, lo Dígalo. vamos a No, decir. hay Hay que- que hacerse propaganda. Sí.
el asunto era un gol de media cancha. Qué lindo. Y bueno, y muy contento. No Muy se puede contento con pedir todo, más. ¿no? Con todo, con la apuesta, con todo. Es en el ángulo Sala 2, Sí, que se me ocurre que es ideal para ese tipo de espectáculo Sí. porque es intimista, ¿verdad? Sí. sí. Yo creo que Mariné tenía la idea desde el comienzo, porque ella, su estreno hace 30 años con la obra La Margarita fue ahí, y le trasladó a Andrés su idea, y Andrés llevó con esa apuesta, y en ese trabajo conjunto, que no siempre es fácil entre dos personas, encontraron la forma de contar esta historia. A nosotros nos encanta. Yo estoy recómodo porque estoy en un lugarcito ahí y de ahí no me muevo. No. Y ya tuviste además la bendición de Mauricio, así que ya está. Y Un no, éxito. realmente se logró. Le teníamos un poco de miedo porque, claro, no sabíamos cómo podía responder ese espacio a lo que queríamos, cómo lo queríamos hacer. Y funcionó y hemos tenido comentarios, críticas, devoluciones que nos empujan a seguir, y con las ganas de que la gente nos acompañe. Totalmente. Bueno, cierre la Yo, nota la y verdad ya que haga la invitación. No, estaba pensando, lo decía lo de la sala precisamente, porque la sala 2 del Anglo es una maravilla. Sí. Es chica en cuanto a público, son 70, 80. 80. Está 80. Pero que evidentemente da una posibilidad, ¿no? De estar cerca, De estar ¿no? cerca, ¿no? Por Sí, eso decía esa lo de apuesta- intimidad. Y la Mayor calidez. totalmente más con el texto que estamos hablando. Claro. Todos los viernes de agosto y septiembre. Todos los viernes, 21 horas, por Red Tickets. Bien. Ya estarán las entradas a la venta, porque ya fue el Sí, estreno, ya están, claramente. sí. Yo, como siempre, me gusta nombrar a quienes, a ver, vos nombraste de algunos, pero, a ver, la autora Sandra Escames, Mariné Guerrero y Andrés Leal Bentancur, Sí. el elenco, Martín Cabrera, Stephanie Galípolo, David Falco, Robert Cotizo y Mariné Guerrero. ¿Alguno más? Y bueno, y está el apoyo técnico, Sí. que es un equipo maravilloso, María Rosa Madera en la asistencia, Ahí va. y el Tonga Gastón, que es el que se encarga de todo el sonido, porque también tiene un componente de sonido que está muy interesante, Hay murga. y hay murga. Qué lindo. ¿Puedo decir una cosa? Sí, por supuesto. Hay un tema musicalizado especialmente para esa obra, que está a cargo de la nieta de Rosenkopf, que es Qué Ino Guridi. divino. Qué maravilla. Una obra llena de simbología y vos la Totalmente. podés ver en el Teatro del Anglo con este gran elenco. Acá tenemos a su escritora, como le decía, al propio Martín con la bendición de Rosenkopf. Así que lo único que resta es que vayas al Anglo y disfrutes de Te debía una Margarita. Totalmente. Gracias, Sandra. A ustedes. Muchas gracias. A Martín. ustedes. Un placer. Es un A gusto las tenerlos órdenes. por acá.